días, ¿cómo están? A ver, para ver algunas cuestiones relacionadas con los permisos de obras, si sería constitucional o no que el Poder Ejecutivo pudiera frenar el otorgamiento de permisos, hay que tener en claro que la sanción de la planificación de la ciudad, que establece capacidades máximas de construcción, la aprobación de un código urbanístico, no otorga de por sí un derecho a un propietario o propietaria a poder construir esa altura. Es principalmente una autorización que realiza la legislatura al Poder Ejecutivo de poder otorgar permisos que tengan como parámetros máximos lo que establece el código. Esto es muy importante establecer porque el derecho, el propietario, lo tiene recién cuando se otorga el permiso de obra. Cuando el gobierno analiza la documentación presentada, analiza los planos y otorga un permiso de obra. Todo lo anterior es un procedimiento donde un particular pide un permiso al gobierno. Entonces, como no es un derecho de por sí lo que establece el Código Urbanístico lo que puede construir, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de poder frenar el otorgamiento de permisos de obra o incluso de poder frenar los trámites relacionados con ese permiso de obra cuando detecte que hay otros derechos de mayor jerarquía que están siendo afectados, como es en la ciudad de Buenos Aires la cuestión del ambiente urbano, la identidad de los barrios de casas bajas, el tema de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, es constitucional que el Poder Ejecutivo pueda suspender el otorgamiento de permisos de obra. Es constitucional que pueda también decidir no ingresar ciertos permisos o ciertos trámites, como luego vamos a ver el tema de los certificados urbanísticos, hasta que solucionen los problemas ambientales de una zona. En segundo lugar, una vez otorgado un permiso de obra, también desde la perspectiva ambiental, podría ser cuestionable o retrotraído cuando se ven afectaciones muy graves al ambiente urbano, al derecho al ambiente sano y equilibrado. Existe uno de los principios ambientales, es que no existe derecho adquirido a dañar el ambiente. Si hablamos de que está dañando el ambiente urbano, la calidad de vida de barrios enteros, se puede hablar de que no existe un derecho adquirido a dañar un ambiente. Luego se verá si el gobierno tiene que compensar o no a propietarios o propietarias por esos permisos otorgados, pero el eje central es la protección del ambiente urbano, la calidad de vida, el acceso a servicios públicos, el derecho a la vivienda. Esos son los derechos que tienen que resguardarse en primer lugar. En segundo lugar, está la cuestión de otorgar certificados urbanísticos. Los certificados urbanísticos son los instrumentos que tuvieron como origen en lo que se llamaba antes certificados de uso conforme que estaban en el Código de Planeamiento Urbano, no son instrumentos nuevos. Esos certificados tenían cierta función media extraña de que cuando uno lo solicitaba lograba congelar la normativa aplicable a ese permiso por X cantidad de tiempo, ¿no? Ahora son 180 días, prorrogables por otros 180 días, prorrogables por la emergencia sanitaria de la pandemia, etc. Pero te congelaba la norma, era como una relación entre el particular que solicitaba ese congelamiento, ese certificado, y la administración. Es una relación entre la administración y el particular que la legislatura tenía todo el derecho de modificar considerando derechos de mayor jerarquía como sería la cuestión ambiental desde una perspectiva colectiva de la ciudad de Buenos Aires. Hace 10 años presentamos varias causas judiciales donde la legislatura había modificado la zonificación, la capacidad constructiva en algunas zonas, como en Villa Luro, en la avenida Salvador María del Carril, y había expedientes iniciados que tenían certificado de uso conforme. La justicia dijo que esos certificados eran pasos dentro de un procedimiento administrativo que solo otorgaba derechos al particular con la aprobación del permiso. Todo el trámite que haya iniciado anteriormente, si se modificaba la ley aplicable era la ley aplicable al momento del otorgamiento del permiso de obra. Esa es una jurisprudencia muy bien zanjada en la ciudad de Buenos Aires, que la ley aplicable es la que existe al momento del otorgamiento del permiso de obra.
principalmente cuando la legislatura realiza cambios normativos para proteger el ambiente, ¿no? Para proteger ciertos barrios, ciertos derechos. Entonces, el certificado de uso conforme, que devino el certificado urbanístico, no podría generar un derecho adquirido y por lo tanto el punto de inflexión sería el otorgamiento del permiso de obra. Por este motivo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando votó los 3 proyectos de ley que modificaron el Código Urbanístico, estamos hablando del barrio de Núñez, el barrio Parque General Belgrano, conocido como barrio River, y el barrio Bajo Belgrano, estableció una cláusula donde dispuso que esa nueva normativa que votaba la legislatura solo iba a ser aplicable a los expedientes que iniciaran después de la ley y no a los expedientes en trámite, porque tenían justamente los antecedentes jurisprudenciales que decían que las nuevas leyes de modificación del código se tenían que aplicar sí o sí a los expedientes ya iniciados, porque el punto que otorgaba derechos a los propietarios y propietarias es el permiso de obra, por más que haya iniciado los trámites antes de los proyectos de ley, porque si no genera esta situación de que no sirve de nada votar las leyes si hay decenas o cientos de permisos otorgados o iniciados con la ley anterior y que el gobierno los considere. Por ese motivo, en esa cláusula transitoria, el gobierno, por una parte, hizo caso a los vecinos organizados de modificar el código urbanístico, pero por otra parte, salvó a todos los expedientes iniciados en trámite, que desconocemos todavía la cantidad de permisos otorgados en esa situación. Así que para resumir, el gobierno tiene la facultad, no hace falta una ley, tiene la facultad del Poder Ejecutivo por decreto del jefe de gobierno de suspender el otorgamiento de los permisos de obras, de suspender el inicio de nuevos trámites. Ya lo hizo, hay antecedentes, el decreto de Terma en 2006 que suspendió por 90 días el otorgamiento de los permisos, no el inicio de trámites, sino el otorgamiento de los permisos hasta una evaluación completa de los servicios públicos en determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires por colapso generados por el Código de Planeamiento votado en el 2000 después de entonces. Así que el Poder Ejecutivo tiene la facultad, es constitucional, de decidir no otorgar por esta emergencia urbanística ambiental de estos barrios, no otorgar los permisos, suspender el inicio de los trámites, porque hay proyectos que se están discutiendo en la legislatura. Eso es completamente razonable y constitucional. En segundo lugar, de modificarse la normativa de los barrios, no se tiene que aceptar de ninguna forma que esa ley solamente se aplique a los trámites a futuro y no los trámites a pasado. La seguridad jurídica está supeditada a la protección de la calidad de vida y al ambiente de estos barrios. Por otra parte, no es seguridad jurídica el inicio de un trámite con una norma, porque el derecho no protege la especulación, ¿no? Cuando uno inicia un trámite con cierta capacidad constructiva hasta que no obtiene el permiso del gobierno, es algo especulativo, es algo que no está autorizado a construir. Por lo tanto, entre el conflicto que existe en la protección de un barrio, ¿no? El ambiente urbano, y un trámite iniciado para conseguir un permiso, obviamente se tiene que aplicar la ley que va a proteger o va a otorgar una mayor protección ambiental. Lo otro es una especulación, es la especulación de un derecho que está en cierne, está en discusión, que no fue otorgado todavía por el gobierno. Entonces, ahí no existe seguridad jurídica. Seguridad jurídica podría ser, en todo caso, una vez otorgado el permiso de obra, que se quiera aplicar a esa parcela una legislación anterior, que tampoco habría un óbice, un obstáculo, porque repito, no hay derecho adquirido a dañar el ambiente. Si se detecta una emergencia urbanística, como por ejemplo la que está pasando en el barrio de Núñez, en ciertos sectores por las torres, se detecta esa emergencia urbanística, se puede dar marcha atrás a los permisos. La Corte Suprema ha dado marcha atrás a permiso de tala de árboles, porque ha justamente establecido que no hay un derecho adquirido a dañar el ambiente, cuando se detecta, ¿no?, con posterioridad al otorgamiento de permisos. Acá está una situación distinta, el ambiente de la ciudad se tiene que proteger. Y en todo caso luego se verá si el propietario requiere o no requiere una indemnización, algo discutible, pero lo que no se puede supeditar es que para garantizar la ganancia de un propietario y propietaria se tenga que sacrificar el ambiente, aún con permiso de obra. Pero ni que hablar cuando ni siquiera tiene permiso de obra, ahí no hay discusión en juego, no se puede establecer la seguridad jurídica, supuesta seguridad jurídica, porque allí no hay un derecho todavía. Y por último, en su momento, judicialmente se había logrado frenar el otorgamiento de permisos
cuando las leyes habían obtenido una aprobación en primera lectura. ¿Qué es lo que dijo la justicia? Si no se suspende el otorgamiento de los permisos de obras en una ley que está por ser votada, va a generar que en esa transición entre la votación en primera lectura, audiencia pública y la votación en segunda lectura y que adquiera vigencia esa ley, muchos propietarios y propietarias pueden ingresar trámites y conseguir los permisos de obra, desvirtuando la sanción o el contenido de la nueva ley. La justicia es bastante razonable en estas cuestiones de planificación y en varias leyes ha establecido y ha suspendido el otorgamiento de permisos de obras cuando se tiene, por ejemplo, una ley en primera lectura aprobada. La justicia no hace cosas por fuera de la Constitución. La justicia aplica la Constitución. Y aplicar la Constitución también lo puede hacer un Ejecutivo. No hace falta que el Ejecutivo necesite una orden judicial para aplicar la Constitución. Si la justicia ha ordenado suspender obras, porque hay proyectos de ley discutiéndose en la legislatura, el Poder Ejecutivo también lo puede hacer porque es un respeto de la Constitución. Así que no habría ningún óbice constitucional para frenar el otorgamiento de permiso de obra, para frenar el inicio de nuevos trámites en estos barrios que se encuentran en clara emergencia urbanística y ambiental.